Medio calentando motores, ya empecé mal. Venga, pues, entonces les decía, si como nosotros vimos allá con lo conocido, que la derivada se puede aplicar más de una vez, la integración también se puede aplicar más de una vez. ¿Y qué significa? Por ejemplo, si teníamos, a manera de ejemplos, una función, llamémosle f chica, y derivamos esa función, sabemos que llegamos a otra derivada, a otra función, perdón, que se escribía así, y f prima. ¿Qué haría la integral o la antiderivada, que es lo mismo? Esa se aplicaría a esta función y el objetivo es regresar a aquella. Es decir, que en el fondo se escribiría, yo quiero regresar a la función original, esto se me escribiría así. Y teóricamente eso me debería dar f de x, con un colateral que se conoce como constante de integración, que eso se explica. ¿Estamos? Entonces, la idea es, cuando yo voy a encontrar la antiderivada, se supone que la estoy aplicando a una derivada, con la única diferencia que el símbolo de derivación no se escribe. Así ve. Este símbolo no iría, porque hay propiedades que me darían otra cosa. Se escribe así, la integral de f de x de x. Esto se debe entender que este f chico es la derivada de esta función. Es decir, que las integrales se aplican a derivadas, pues. Y lo que estoy obteniendo es la función original que llaman f de x. Para no estar con ese enredo de que aquí va derivada y que es f chica, lo que hacen es lo siguiente. Cuando se integra, voy a ponerlo aquí, se escribe de esta manera. Y estos son acuerdos. Se escribe de esta manera la integración o la antiderivada, con la siguiente condición de suposición. Esto que es rojo no. Vamos a usar verde. Se debe saber que esta es la derivada de una función. Que no se escribe así, porque hay propiedades y esto se elimina, cuidado. Y que al de integrar eso me debe dar la función original. Noten que hasta hoy nosotros hemos usado para la función original o primitiva, le llaman a esta también, le llaman f chica. En cálculo, cuando se habla de integración, ya no se le llama f chica, se le llama f grande. Pero es la función original. Y se agrega esa constante de integración. Entonces, recuérdense, este se conoce como símbolo de integración, este se conoce como elemento de integración, como integrando también. ¿Estamos? Y esto es con respecto a qué variable se debe integrar. Parecido a la derivada, ¿se parecen? Como son la inversa una de la otra, pues debe parecerse. Entonces, en los textos nunca va a ver usted que esta función o este elemento de integración se llama f', aunque sea generalizado. No le pueden poner esa barra porque hay una propiedad que dice otra cosa, sino que usan el nombre de f pequeño, pero al final la función primitiva que antes se llamaba f chica le van a llamar f grande. Es lo primero. Entonces, si aplico la integral a esta derivada, como lo tengo aquí, daré con la función original. ¿Y qué pasa si yo le aplico la integral? Y voy a ponerlo con barra a algo que se llama f', porque es una derivada. ¿Qué cree que obtendría? Teóricamente lo que obtengo es la función inmediata, la derivada anterior, es decir, que puedo regresar. Esto en realidad sería igual a f' de x más una constante. Si le aplico la integral a esto, regresaré a la función original. Es decir, que en un ejercicio sí me pueden dar la segunda derivada de una función y me piden la original, la que de origen. Entonces, si es segunda derivada, integro por primera vez, llego a la derivada. Integro por segunda vez, llego a la primera derivada. Es decir, que es un proceso muy parecido a las derivadas. Y las reglas son las mismas, las formas, el procedimiento es igualito. Entonces, sí se puede aplicar más de una vez la integración a una misma función. Lo que pasa es que cada vez que usted aplique un criterio o un proceso de antiderivada, regresará a la derivada anterior. Repito, si me están pidiendo si aplico la integración a la segunda derivada, lo que regreso es a la función anterior, según el proceso de derivada. Eso debe ser la primera derivada. Si a esto lo vuelvo a integrar, entonces sí regreso a la función primitiva, la original, que se escribe como fx más c. Se puede derivar tantas veces como sea necesario. Eso es una de las aplicaciones que viene en uno de los ejercicios de la guía. Pero eso es muy eventual. Aquí lo que queremos es aprender a integrar por lo menos la primera vez. Y está en la fórmula.
Como ya lo tenemos aquí la mayoría, voy a pasar entonces a organizar esto como debería ser. Entonces las fórmulas, antes de abandonar esto, las vamos a ver hasta la fórmula, creo que es la fórmula 24, 23, no, 24, si se puede, aunque las pueden ver todas. ¿Por qué digo esto? La idea es aprender a utilizar la fórmula. Ya vienen dadas, no venimos a demostrar fórmulas algunas. En esta formulita que están aquí, repito, no va a encontrar usted reglas de cociente, integral de un cociente, integral de un producto. Eso hay que manejarlo de manera distinta y se va a ir explicando. Bueno, pues empiezo con el examen. Ando analista paz. El examen venía dispuesto en dos grandes partes. Verdadero y falso y práctico. Pues empiezo con verdadero y falso. Con lo que se pedía, sí se pedía justificar la falsedad. Se pedía justificarla. Yo les decía, o se dice en los cursos anteriores, que para justificar una falsedad basta con dar una condición donde falla la teoría. Es importante recordarlo. Entonces me dicen, la ecuación de la recta normal, normal, no tangente. En ese punto, para la curva, esta que tiene esta ecuación, es y igual a 2x más 1. Procedo a calcular la pendiente. Derivo, esto sería la familia de pendientes en la curva, pero como me le están pidiendo en 0,1, evalúo en 1. Eso me da 2. Esta sería la pendiente de la recta tangente, pero no es la recta tangente la que me piden, la normal. Si esto es la pendiente de la recta tangente y la recta normal es perpendicular, entonces su pendiente debe ser menos un medio. Esta sería la pendiente de la normal. Y lo que me están pidiendo es que si esta ecuación corresponde a la ecuación de la recta normal, por comparación me doy cuenta que no. Porque si fuera la recta normal, mínimamente esta pendiente debería ser menos un medio. Y no lo es, eso está dicho aquí. La pendiente de la recta normal es un medio, es distinto de 2, ese 2 es el que está aquí. Falsa. Justificada. La siguiente, me dicen, si tengo esta ecuación, derivación implícita, ¿verdad? Entonces su segunda derivada debe ser esta expresión. Procedo. Derivación implícita normal, no necesito tantas cosas con respecto a X, con respecto a Y regla la cadena y 0 a la derecha. Primera derivada. No es conveniente despejar para Y', además, esto no es simplificable. Porque recuerden, siempre es más fácil derivar una suma que un producto, que un cociente. Yo no lo escribo, pues. Sí, solo expliqué que era en una de las últimas clases. Vuelvo a derivar. Derivada de esto con respecto a X, regla normal para X y cadena para Y, que es lo que dice arriba. 2X, aquí sería regla de un producto. El 2 saldría de factor común, derivada del primero por el segundo. Aquí está. Ya lo multiplico por 2. Esto al final es Y' al cuadrado. Más el primero por la derivada del segundo multiplicado por 2. Primero por la derivada del segundo multiplicado por 2. Pudo haber cancelado estos dos, se saca factor común el 2 y lo pasa dividiendo. No lo quise hacer así. Se los muestro todo. Y despejo para Y'. Fácil de despejar. Este es el resultado aquí. Comparo. Mi respuesta no tiene nada que ver con lo que me ofrecen como posible resultado. Resultado falso. Probado eso. Siguiente ejercicio. Me dan esta ecuación y me dicen que encuentre la quinta derivada. Derivadas de orden superior. Todos sabemos que lo que hay que hacer es tomar unas cuantas derivadas que pude haber encontrado incluso las 5 y encontrar un comportamiento para no hacer tanto. Si no las hacía las 5, pues eran poquitas. Empezaba con la primera derivada, que es la exponencial por la derivada del argumento, del exponente, que es el argumento. 2. Ese 2 entiendo que es 2 a la 1. La derivada de esto nuevamente es e a la 2x por la derivada del exponente, que es un 2 adicional y multiplicado por este 2. Eso me da 2 a la 2. Ya con esto puedo decidir, pero puse una tercera. Es esta derivada, este 2, pasaría a multiplicar este 2 que tenía la 2, 2 a la 3. ¿Qué voy viendo? Ya comparando, que siempre va a aparecer un factor 2, como con exponente igual al orden de la derivada, multiplicado por e a la 2x. Punto suspensivo. Si es la derivada quinta, debe ser 2 a la 5, por lo anterior, por e a la 2x. Este sería el resultado. Lo verifico. ¿Es eso? No lo miro así. Pero como esta es multiplicación, este 2 lo puedo pasar al denominador, pero pasaría con exponentes negativos. Se escribiría de esta forma.
Es decir, que es una reescritura, comparo y está así, ah, sí, ahí lo veo, verdadero. Ahí está. El siguiente. Aquí fallaron un montón, pero un montón. Si f de x es igual al logaritmo de x, entonces la derivada en menos 20 es menos 1 sobre 20. Muchos lo que hicieron fue esto. La gran mayoría hizo esto. No era esto lo que buscaba. A ver. La gran mayoría. Y entonces, déjenme quitar esto que no me deja avanzar esto. Voy a borrar esto que está aquí. Voy a borrar esto que está aquí. No me deja borrar, voy a borrarlo después. Así ven. Ustedes no me preguntan, pero así ven. Es y es igual al logaritmo natural de x. Me dicen que f' de menos 20 es igual a 1 sobre menos 20. Se sospecha de inmediato, tan fácil que está esto. Lo que hicieron la mayoría fue encontrar la derivada 1 sobre x y evaluaron en menos 20 y les queda eso. Lo pusieron como verdadero. Pero se les olvidó que esta función, el dominio, va de 0 a más infinito. Y el menos 20 no está en el dominio. Al no estar en el dominio, entonces no existe la imagen de menos 20. Y si no existe la imagen, tampoco es derivable. Si tiene duda, le explico por qué. Por lo tanto, esto no existe. Dado que el menos 20 no está en el dominio. No sé si tiene preguntas en eso. Pero aquí se lo digo. ¿no? Dominio de f, 0 más infinito. F y f' no existen fuera de ese dominio, de ese intervalo, que es el dominio. Falso. El último. Si la gráfica de una función es cóncava hacia arriba en todo su dominio, siempre, entonces necesariamente hay un punto mínimo en la gráfica de f de x. La respuesta es no. Gráficamente se justifica fácil. Aquí puse un ejemplo, tomé una gráfica con asíntota horizontal derecha que es cóncavo hacia arriba siempre. ¿Dónde está el mínimo ahí? Entonces, como dice necesariamente, la respuesta es no. Falso. Le pude haber mostrado otro. Volví a lo mismo otra vez. Si activa esta herramienta no me deja regresar. Puede haber mostrado otro así. Un compañero que llegó al aula ahí, por ejemplo, si hago esto, porque algunos solo se quedaron concentrados en esta gráfica, ¿sí? Se quedaron concentrados solo en esa gráfica. Si la gráfica es así, por supuesto hay mínimo. ¿Y qué pasa? El mínimo debería estar aquí. ¿Y si este punto no está? El dominio de esto es toda la gráfica, excepto ese punto. Pero sin ese punto no hay mínimo. E incluso, ¿por qué no tomaba una sola rama? Pude haber tomado esto. Así si hay mínimo, sería un mínimo absoluto, no relativo. Y si ese punto no está, porque el dominio lo escojo. Tampoco tendría mínimo, ya es cóncavo hacia arriba. Es decir, que había un montón de formas gráficas posibles. Suficiente con decir luego un par de garabatos para decirlo como se hacía con teoría. Luego vienen a 2 ejercicios de cálculo de derivadas. Me piden derivar lo elemental, visualizando. Derivo aquí, no hay problema, es derivación implícita. Derivo aquí, la regla que debería aplicar es, ¿qué está derivando? Esto sería una potencia donde la base y el exponente tienen variables. Variable en la base, variable en el exponente. Teoría. Esto solo se puede derivar mediante derivación logarítmica. Entonces aplico logaritmo a la izquierda, aplico logaritmo a la derecha, ya simplificando bajo el exponente, logaritmo de la base. Con eso se está listo para derivar. A la izquierda es la derivación implícita para el logaritmo. A la derecha es regla de producto. Derivada del primero por el segundo. Más el primero por la derivada del segundo, que era rapidito también. El resto es reescritura porque no hay simplificación. ¿De qué reescritura estoy hablando? Primero lleva a pasar multiplicando a todo lo que está a la derecha medio reescrito.
Eso lo pongo aquí. Recuerden que este era el y original. A la derecha, esta expresión solo se escribe con forma de fracción. Multiplico este número, esta expresión por el 1. Me queda arriba, es esto, ¿no? Multiplico numerador con numerador, copio el denominador. Es esto que está aquí. Y eso es todo. 4 puntos. Además, por ser poquitos puntos, había que tener un montón. Siguiente. Le dicen que encuentre la derivada de esta ecuación también. Es derivación implícita, ¿no? Pero lo podía hacer también con parciales, que era más fácil. Diferencial en y sobre diferencial en x. Aquí solo me dicen derive. No me dicen qué. Pudo haber encontrado también usted diferencial en x sobre diferencial en y, porque no dicen qué tipo de diferencial va a calcular. Yo calculo que quiero, pues. O dice aquí, mire, derive el valor 4% cada uno. Aquí no me dicen que y depende de x. Aquí pude haber calculado de x sobre y o de y sobre x. Lo clásico es de y sobre x, lo que puse aquí, pues. Aquí voy a buscar el otro. Y es la parcial de x, el opuesto del parcial de y. Y le recuerdo el procedimiento que les dije que podían usarlo. La parcial, primero la ecuación, pasaría a la izquierda como constante menos e cuadrado y calculo las parciales sin aplicar cadena en ninguna de las dos. Con respecto a x, regla de potencia. 3 por x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, que el resto exponente, por la derivada de la base que es 2x. Eso está aquí. Pero aquí se reescribe este 3 con este 2 da 6. 6x. Esta sería la reescritura de la parcial en x. Qué facilito. Con eso era fácil. Tampoco es que era difícil con el otro, pero más largo. Parcial en y. Como no hay y, 0. Aquí sería 4y, 4pi y al cubo. 4pi al cubo. Y aquí es la regla de la secante, que es la fórmula directa, que está aquí. Como me va a tocar simplificar, ya sé que esta es una fracción, escríbalo como fracción. Este va sobre 1, hacer la suma y le queda todo esto. Plantéelo. El opuesto, parcial en x simplificada, como es entero, pongo un 1 abajo que va a dividir y la otra. Hago las operaciones y solo las indico. Esta es la derivada que me pedía. Terminado. Dos derivadas, 8 puntos cada uno. 8 puntos en los dos. Luego vienen dos límites. El examen venía bien distribuido. No venía complicadísimo. Evalúa siempre en los límites. Claro, debe ser L'Hopital. Recuerden que este parcial lo único que se ve es L'Hopital. Ahora, si no se aplica L'Hopital, entonces será facilito el primer parcial. Evalúo, 0 el numerador, 0 el denominador, inmediatamente L'Hopital es aplicable. Aquí se cometieron unos errores, algunos compañeros, uno o dos creo que fueron. Aplicaron la regla de un cociente de la derivada, le quedó una cosa horrible. No es la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Derivo el numerador, derivo el denominador. Vuelve a evaluar, me vuelve a quedar 0 sobre 0. Se puede seguir derivando. Vuelvo a derivar. Sí, me doy cuenta y vuelvo a quedar con la expresión 0 sobre 0. Pero me voy dando cuenta que esto se está simplificando. Este era el original. Está un poquito simplificado. Estaba mejorando la simplificación. Eso quiere decir que a pesar de que va dando la forma 0 sobre 0, se va reescribiendo de manera más simple. Cuidado con los signos aquí. Los signos aquí mataron a muchos. Derivo, coseno y demás. Y sustituyo. Arriba ya es 1. Ya no es forma indeterminada. Pero también resultó que abajo daba menos 2. Menos un medio. Terminado. Siguiente. Evalúe. Este es el límite de una potencia. Es el límite de la base elevado al límite del exponente. Si aplico el límite a la base es 1. Polinomio, grado 1 y grado 1. 1. Y el límite de arriba me queda menos infinito. 1 al infinito. Eso es invitación al hospital. Pero según lo explicado, no es de aplicación directa porque no se aplica si la forma es esta. Hay que transformarlo. Y la transformación implicaba el número b que se explicó de dónde salía. Y aplico el logarítmico. Es decir, además de e, arriba va a ser derivación aplicando logaritmo. Se aplica el logaritmo, le queda, baja el exponente que sería este y aplica el logaritmo a la base. Se escribe así. Este límite no es conveniente calcularlo aquí mismo con ese e. Entonces, ¿qué hago siempre? Pongo el e y pongo un rectángulo. Este límite lo calculo de manera separada y luego voy a traer el número que encuentre y lo pongo ahí. Dejo ese e con ese rectángulo y procedo a calcular el límite separadamente. Evalúo. Aquí sería menos infinito.
Y este sería el evaluar el límite aquí también, porque el límite se mete en el argumento del logaritmo. Me queda la unidad y el logaritmo de 1 es 0. Ya se va apareciendo al hospital. El siguiente paso es transformarlo en fracción. Está aquí. Pasé esta expresión al denominador, dejé el signo menos y vuelvo a evaluar. Arriba me da 0 y abajo me da 0. Hasta este momento se revive el hospital o se activa. Y es derivar el numerador sobre derivar el denominador. Esta es un poquito más larga. Aquí no lo quiere simplificar, muy largo. Como resta, así como está. Aquí está el resultado final ya. Me vengo hacia abajo. Recuerden que es derivar el numerador sobre derivar el denominador. Voy por el numerador que es más largo. Está aquí. Derivar el numerador. Además, este es un límite. Sería la derivada del argumento que vi de arriba sobre el argumento. Esta derivada del argumento no está aquí. No cabe. Ya me voy arriba y lo calculé aquí. Derivada del argumento con todos los pasos me da menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Vengo para acá. Eso es lo que está aquí. Sobre el argumento. Y simplifico eso. Llego a esta expresión. Esto apenas es el límite, la derivada del numerador. Es este. Abajo, la derivada del denominador, que sería esta expresión que está aquí. Esta es directa. X a la menos 2. Y simplifico. Toda esa simplificación, los signos, este menos con este menos se cancela. Me queda un menos que es este menos que está aquí. Simplificación de todo eso es x sobre x menos 1. Ya aquí puedo comparar grados o exponentes. Exponente 1 y exponente 1 arriba. Divide los coeficientes principales. O aplica las reglas, pues. Menos 1. Ese menos 1 es el exponente que esperaba aquí. Lo puedo dejar así, válido. O lo escribo como 1 sobre, en cualquiera de los casos. Sería el 2. Luego viene cálculo de parámetros. Determine valores de A y beta que la función sea derivable en 2. Aquí decía que no es necesario que me digan que sea en 2. Pudieron haber dicho aquí que fuera diferenciable en todos los reales. A la izquierda de 2 no es problema porque es polinómico y es diferenciable. Es polinomio y es diferenciable. A la derecha de 2 también es polinomio y es diferenciable. Entonces, a pesar de que no me hubiesen dicho que eran 2, al final yo denotaría o descubriría fácilmente que el problema puede estar en 2. Entonces, aquí debe asegurarse que sea diferenciable, pero aquí ya se lo daban. Por lo tanto, usted procedía inmediatamente con las reglas. Debe haber dos condiciones. Si una función no es continua, no puede ser diferenciable. Por eso se empezaba con continuidad en 2 y luego la diferenciabilidad en 2. Esto de continuidad es primer parcial. Para ello, los límites laterales deben ser lo mismo. Aquí hay un error. Aquí dice por la izquierda, aquí también por la izquierda. Aquí es más. Pero aquí está bueno. Aquí no le puse la rayita del más. Hay que corregirlo ahí. Límite por la izquierda de la función en 2, igual al límite por la derecha, igual a f de 2. Primero lo menciono la teoría. Después busco las imágenes. Cuando tiende a 2 por la izquierda, ¿cuál es la imagen que va a utilizar? Es esta. Pues es lo que está aquí. Cuando es por la derecha, aquí está bien. La imagen es esta. Póngala. Y f de 2, calcule lo que se evaluaba aquí. Pues. Calcule esos límites, solo es de sustituir. Sustituye y aquí tiene múltiples ecuaciones. Útil, pueden ser las primeras dos porque lo que está a la derecha y a la izquierda es lo mismo. Esta es central con cualquiera de ellas. Está aquí. Y reescriba, porque admite simplificación. Me queda una ecuación en dos variables. A esa le llamo ecuación 1. Necesito una segunda ecuación. Me vengo a las condiciones de diferenciabilidad en 2. Primero calculo la derivada general. Esta vez se puede calcular así. También lo puedo hecho por definición, pero muy largo. Derive cada una de las ramas. 2ax menos b. 2ax menos b para esta condición. Y a para la otra. Pero como estoy analizando la diferenciabilidad en 2, derivada por la izquierda y por la derecha 2 deben ser iguales. Eso me lleva a evalúe. Cuando vale 2 y cuando vale 2. Me lleva a esta expresión. Estoy aquí. Y reescribo porque admite simplificación. Aquí tengo la segunda ecuación para mi sistema 2 por 2 que voy a armar. Lo tengo listo. Despejo para b y digo, sustituyendo 2, que es esta ecuación, en 1. En esta. Eso está mostrado aquí. Me da que a es igual a 3 cuartos.
Y luego sustituyendo 3/4 en 2 allá para calcular B, 9/4. Terminado. Y este es el último, ¿no? Sería el último. También un gran repaso. Este estaba bonito. ¿Qué es lo que me dan de hipótesis? Me dan una función y me dan su primera derivada, factorizada incluso, y su segunda derivada. Lo bonito de este ejercicio es que usted tenía que aplicar solo los conocimientos teóricos y hacer mínimo trabajo. Venga. Dice, la función es esa. Leo las tesis. Determine los intervalos donde la función crece y decrece. Todos sabemos que eso tiene que ver con variación de primera derivada. Después lo miro. Determine los máximos y los mínimos con primera derivada. Sí, ahí. ¿Dónde es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Con segunda derivada. Puntos de inflexión con segunda derivada y grafique. Detalle. 1. Se necesita el dominio. Sin el dominio estamos totalmente arruinados. Con dominio ya sabe usted que tiene opciones de verificar visualmente o tener una idea si hay asíntotas verticales o no. Con dominio sabe dónde va usted a evaluar límites importantes que lo va a ocupar. Con el dominio va a saber dónde la derivada, dónde hay números críticos de primera y segunda especie. Entre otros. Entonces empieza así. Dominios son los reales. ¿Por qué? Como este es un producto de funciones, este es polinómica y el dominio son los reales. Y este es radical, pero con índice 3. El dominio son los reales también. Y como es producto, es la intersección de los reales con los reales. Eso me da los reales. No se lo pedían, pero lo necesita. Entonces luego vienen los lugares. ¿Cómo determino números críticos para la variación de primera derivada? Lugares donde la primera derivada es 0. Y lugares donde la primera derivada no existe. Se les olvidó un montón donde la derivada no existe. ¿Por qué? Como la primera derivada ya viene dada y escrita como fracción, es 0, donde el numerador sea 0, 1/4. No existe donde el denominador sea 0. Eso me lleva a 0. Ambos están en el dominio porque estos son los reales. Por lo tanto, se reconocen como números críticos de primera especie los dos. Además, aunque este no esté en el dominio, pero está en la frontera, le habría que ponerlo en la variación. Pero aquí con mucha más razón, porque los dos son números críticos. Pongo el 1/4, pongo el 0. Digo que 1/4 es 0, porque aquí está, y le pongo estas dos líneas verticales para recordar que aquí no existe la derivada. Procedo ahora a los signos. Un número a la derecha de 1/4, el que usted quiera, y lo evalúo aquí. Pues agarre 10, pues está a la derecha. Voy a agarrar un número cerquita. 10, cualquiera. Si es 10, aquí va a ser positivo. Estoy buscando el signo de la fracción, numerador positivo. Y aquí como va al cuadrado, aunque lleve raíz, es positivo sobre positivo. Positivo. A la izquierda de un 4, pero a la derecha de 0, puede ser 1/8. Aquí, si evalúo 1/8 sería 1/2, menos 1/2, este es negativo. Numerador negativo. Pero aquí va al cuadrado con una raíz positiva. Es negativo entre positivo y negativo. A la izquierda de 0, tome menos 100, menos 40, menos 10, lo que usted quiera. Pues entonces, menos 10. Si pongo menos 10 aquí es menos 41. Me interesa el signo, es negativo. Pero aquí como va al cuadrado, aunque le saque la raíz sigue siendo positivo. Negativo sobre positivo es negativo. Tengo la variación de f'. Ahora viene el análisis, porque era poquito lo que había que hacer. Crece donde la variación sea positiva, decrece donde la variación sea negativa. Y en aquellos números críticos donde la variación cambia de signo alrededor de él, hay extremos relativos. Aquí no hay, pero aquí sí. Pasa de ser decreciente, está la flecha, a ser creciente. Aquí hay un mínimo relativo. Lo digo aquí mismo, si es que me lo están pidiendo. Escribo los intervalos, que es la prioridad. Decrece de menos infinito a 0. Abierto en ambos casos. Coma, porque son intervalos lo que me piden. De 0 a 1/4. 0 a 1/4. Crece de 1/4 abierto más infinito. 6 puntos es. Sigo. Luego me dice, determine máximos y mínimos. También lo hago de aquí. Los que no pusieron el 0 aquí se pegaron una perdida. Sí dieron el intervalo donde crece bien, pero este lo dieron malo. Porque no pusieron el 0.
No está el 0. Me dijeron que era de menos infinito a un cuarto. Está malo. No sirve. Mínimo ya había dicho que estaba aquí, viendo esa tablita. En un cuarto, f de un cuarto. Y evalúo un cuarto y calculo la imagen. Valor aproximado es este para la hora que me toque graficar, porque me pidieron graficar, lo veo abajo. F. Y aclaro esto. F de un cuarto significa que voy a evaluar aquí. Evalúo aquí, no evalúo en la derivada. No es f' de un cuarto ni f b', es f y f es esta. Porque hay unos que evaluaron en la derivada. Malo. Determina el intervalo donde crece, decrece. Esa es variación de segunda derivada. Pero igual que antes necesito los ceros y los valores prohibidos de la segunda derivada. Me vengo para la derivada. Está aquí. Fracción simplificada. 0 el numerador, 0 donde la derivada, valor donde la derivada segunda es 0, menos un medio. Donde no existe, 0 el denominador, igual a 0. Eso lo pongo aquí. A algunos les pasó lo mismo que en la primera derivada. Pusieron un medio y no pusieron 0. Se les olvidó esto. Se les olvidó esta parte. Listo, variaciones. Son números de prueba. A la derecha de 0, puede poner 1 si quiere. 1, evalúelo aquí. 1. Si evalúa aquí es 3. Positivo arriba, pero positivo abajo. Positiva la variación. ¿Dónde está eso? Este es segunda derivada. Aquí está. A la izquierda de 0 y a la derecha menos un medio. Menos un cuarto puede ser. O el decimal que usted quiera. Tiene calculadora en la mano. Y venga para acá. Aquí, ¿ve? Menos un cuarto. Aquí. Aquí le queda menos un medio. Sumado a este es un medio. Y este conserva el signo menos porque este es impar. Y la raíz es impar también. Menos. Que es este que está aquí. Arriba era más, debajo menos. A la izquierda hay un medio negativo. Menos 10, tome. ¿Para qué se va a enredar? Menos 10. Aquí quedaría negativo. Menos 10. Pero aquí también sería negativo porque te sería con el signo negativo porque es impar. La raíz, el signo sale y es negativo. Menos entre menos da más. Eso me lleva a esta variación. Lo tengo completo. Para lo que viene en la siguiente pregunta, que no es lo que me piden aquí. Alrededor de un número crítico de segunda especie, cambio de signo de la derivada, segunda, punto de inflexión. Lo hay aquí y también lo hay allá. Hay dos puntos de inflexión, están marcados aquí. No es para esta respuesta, pero es para la que viene. Cóncavo hacia arriba, donde la variación es positiva. Cóncavo hacia abajo, donde la variación es negativa. Hacia arriba, menos infinito a un medio abierto, coma, no unión porque eso no es intervalo, de 0 más infinito. Cóncavo hacia abajo, variación negativa, de menos un medio a 0. Clarísimo. Puntos de inflexión, 1. En 0, f de 0, por este. Recuerden que 0 está en el dominio. Es número crítico. Al evaluar en la función, me da 0. Otro, cuando x vale menos un medio, dicho aquí, evalúen la función, me da ese valor. La función, recuerden que es esta. Esta, aquí donde evaluar. Cuando vale 0, por lo menos este 0 y 0 todo. Está aquí. 1.19 para efectos de ubicación, pero no ponerlo en la gráfica. Luego viene el resto. Trace la gráfica de la función. Ya conozco algunos comportamientos, como cuáles. Sé que pasa en un medio, sé que pasa en 0, sé que pasa en un cuarto, en X. En 0, en un cuarto, en un medio, nada más. El dominio dice que es más infinito, pues entonces necesito saber qué comportamiento tiene en más infinito y en menos infinito. Esos son los límites que necesito aquí. Límites cuando X tiende a más o menos infinito. De la función. Ese es fácil de calcular, se calcula aquí. Facilito, es rapidísimo. Más menos infinito. Me daba más infinito. Los dos no tengo que mostrarlo. Intersectos en X, no tengo la información. Hay que calcularlo. Cuando X vale 0, eso lo puedo ver aquí. La función es cuando Y vale 0. Está aquí, miren. Ponga 0 aquí. Las soluciones entonces son X igual a 1 positivo, Y 0 y 0. Entonces es lo que tengo aquí. 1.
Asíntotas no tiene. Verticales no tiene porque no hay valores prohibidos aquí que sospeche que sean, además el dominio son los reales. No está. Verticales no hay de ningún tipo. Podrían haber asíntotas oblicuas, de lo demás se probó que no, porque los límites son estos. Estos límites en más o menos infinito lo que me dicen es que la función a la derecha se dispara para arriba, que no lo sabía con todo lo anterior, y a la izquierda se dispara también para arriba. Las condiciones a partir de un medio hasta un cuarto, o hasta uno, digámoslo, todas las tengo en la parte de arriba. No sabía de esto nada. Ya lo tengo aquí. Empiezo. Primera derivada. La función decrece desde menos infinito a un cuarto. Ahí en el camino, en cero no es diferenciable. No podría ser diferenciable por varias cosas, porque ahí tengo que averiguar cómo es la gráfica. Como dice que el dominio son los reales, aquí la gráfica debe tener ya sea un semipico, puede tener un pico, que esos son no diferenciables. Hueco no, porque recuerden que la función, el dominio son los reales. No hay hueco ahí. Además, también podría ser que no tenga derivada porque la forma es así, ¿eh? O la otra que teníamos. Estas son las formas, pico, semipico, o estas formas así curvas con esas condiciones. En cero. Espérese después. Lo único que estoy analizando aquí es, y lo muestro así, es que es decreciente de menos infinito a un cuarto. Mire esta gráfica. Decreciente desde menos infinito a un cuarto, que ese un cuarto es un punto mínimo, está ahí. Luego a la derecha de un cuarto sigue siendo creciente, decrece, decrece, crece. Derecha de un cuarto, punto mínimo, esta es la primera derivada, crece. Pasando por 0 y pasando por 1. Pasa por 0, coma 0 y pasa por 1. El intersecto ya aquí no lo puse porque es el mismo 0,0. Ya no lo puse. Debería estar, pero como no puede tener dos intersectos en Y, pude haberlo dicho también, intersecto en Y. No se lo piden, pero suficiente con eso. Hasta ahí cumple la primera condición. Me voy a la segunda. Además dicen que no es diferencial en cero. La diferenciabilidad parece ser que tiene esta forma, ¿no? Diferenciabilidad, vamos a ver, lápiz. La forma que estoy mostrando ahí es esta, ¿no? Parece ser que es, por lo menos sospecho. Si no fuera eso, se parece. No me piden detalles. Parece esta, ¿no? ¿Por qué? Ya sé que aquí, si no fuera ese diferenciable, podría ser así. Pero esta gráfica es cóncava hacia arriba a la izquierda y cóncava hacia arriba a la derecha. Y según la derivada 2, déjenme moverme, no dice eso. En cero es cóncava hacia abajo a la izquierda y cóncava hacia arriba a la derecha de cero. Entonces no tiene la facultad para que tenga esta forma. De la gráfica que conoce, pues estoy usando lo que conozco. ¿Para qué me voy a enredar? Otra. La otra forma que usted conocía es que fuera así, ¿eh? Esta es cóncava hacia abajo a la izquierda y cóncava hacia abajo a la derecha, pero no dice eso en la segunda derivada. Entonces, estas dos no pueden ser. Para no andar buscando teorías, ni calculando límites, ni cosas, ni nada raro, sino que usando lo que ya conozco. De esta forma tampoco puede ser, con un pico así, porque debe ser horizontal, en un lado. Ahora, podría ser así, con un pico, y después lo hago de esta forma, por lo menos hacer esto así, ¿ve? Con pico aquí, cóncava hacia abajo a la izquierda y cóncava hacia arriba a la derecha. Pudo haber sido así. No me dicen que dé tanta muestra. ¿Estamos? No me dicen que dé tanto detalle, por lo menos una forma gráfica. Puedo mostrar el detalle, porque para eso tengo teoría, pero no necesito tanto. Aquí me está diciendo eso. Basta con que sea cóncava a la izquierda de cero y cóncava hacia arriba a la derecha de cero. Una de las que cumple exactamente eso, una de las gráficas posibles que cumple perfectamente eso son estas que yo les mostraba a ustedes. Cóncava hacia abajo a la derecha, cóncavo a la izquierda, perdón, y cóncavo en ese punto con recta tangente vertical. Para que fuera este debería mostrar que la pendiente, la recta tangente ahí, es infinita. Cualquiera de estas dos.
Aunque también esto lo cumple. ¿Ve? Esto es infinita la pendiente. Esto es infinita también la pendiente. De la forma que conocía. Entonces, como la pendiente va a ser infinita, yo necesito una que cumpla estas condiciones y no son estas. Entonces digo, va a ser esta. Pues. No hay para dónde. Puedo mostrarlo también utilizando la definición. La definición de derivadas. La definición de pendiente, perdón. Pero los puedo mostrar así a la ligera, sin hacerlo todo. Solo un pedacito nada más, para que vean ustedes a qué me refiero. Es decir, que ahí pude ver detallado. No me piden detalle, pero pude. Por ejemplo, el problema está donde el valor de cero, que ahí habla de que hay un punto de inflexión. Y no es derivable, la segunda derivada no existe. Ya le daba una idea de lo que está ocurriendo. Entonces, para eso, ¿dónde estoy? Perdido. Pude haber hecho lo siguiente. La única forma de averiguar si esa derivada es infinita es con la definición. Allá usted sabía que esto, si quiero lo puedo poner así, puedo usar el H o no H o la forma que quiera. Solo lo digo nada más, no lo voy a mostrar. Así ven. Es la única forma y lo que ando buscando es esto. Pudiera ser más infinito. O puede ser menos infinito, cualquiera de los dos. Vale, si la forma fuera esto, si la forma fuera esta, que es la que parece ser, la que estoy escogiendo, debería ocurrir que los laterales izquierdos y laterales derechos deben ser menos infinitos, es decir, fuera esto. Eso es lo que busco. Pero con las propiedades de derivada no lo voy a poder calcular. ¿Cómo voy a encontrar el infinito? No es imposible, solo con límites. Y los límites, quien los contiene, es la definición de la derivada. Lo que ando tratando de probar es esto. No me dicen que haga eso. Aquella gráfica la puedo tomar así y la tomo como buena, porque es una posibilidad totalmente acorde a lo que ya tengo. Pero eso implicaría lo siguiente, con la diferencia que ese X tiene nombre y apellido. Aquí debe ser cero. Pone cero ahí, pone cero aquí y pone cero allá, pues. Sin mostrarlo se miraría así. ¿Ven? Ya lo voy a borrar después para que no quede tanta raya. Pero ese sería todo. El límite sería f' evaluada en cero. Para ver si eso es cierto. No, repito, no me están pidiendo eso. Aquí me quedaría, como me queda cero, aquí me quedaría f de h. Nada más. Este X vale cero. Menos f de cero sobre h. Y si hago ese, límite, no si lo puse, h tiende a cero. Es decir, que tampoco era complicado, pero no me piden este detalle tan espectacular. No necesito eso. H tiende a cero, lo miraría así, miren. Evalúe cero aquí, ¿ven? Si evalúa cero aquí, le da cero. Es decir, que este en realidad es cero. Evalúe h, aquí sería raíz cúbica de h menos 1. Se miraría así, ¿ven? Y aquí me quedaría h. ¿Ven? Simplifique esto, calcule el límite para ver si le da qué. Y con eso es suficiente para decir que la forma gráfica era aquella. Nada más, pero no me están pidiendo eso, porque eso me tocaría como hacer un ejercicio nuevo. No necesito eso. Basta con las ideas gráficas que yo les decía, lo que uno ya conoce, pues lo usa. Y la forma gráfica en ese punto, que era el conflictivo cero. Lo analizo, lo miro, ya lo voy a ver más de cerca. Dice la gráfica, según segunda derivada, de menos infinito a un medio cóncavo hacia arriba. Cóncavo hacia arriba a un medio. Y aquí está la imagen. Recuerden que va más infinito también, ya lo probé. Es este. De un medio a cero es cóncavo hacia abajo. Recuerden que si la recta tangente es vertical tampoco es derivable, la segunda derivada no existe ahí. No olvidemos eso. De un medio a cero es cóncavo hacia abajo. No tiene derivada en ese punto. Si no tenía primera derivada, ¿cómo va a tener segunda? Eso yo lo sabía. Está aquí. Pero con punto de inflexión en un medio, sí. Cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Punto de inflexión en cero. Cóncavo hacia abajo. Y a la derecha dice que debe ser cóncavo hacia arriba hasta más infinito. Cóncavo hacia arriba, incluso cuando pase por ese punto mínimo y siga pasando por el intersecto 1,1. Se dispara para arriba. Este era el modelo más o menos de la gráfica que le estaban pidiendo. Y lo bonito de esto es que no lo dejaron solo, porque la costumbre es poner un ejercicio y ponerle 30 de un solo y que dejen en manos del profesor cuánto le va a dar por cada parte.
Lo otro bonito de este ejercicio es que ya venía todo simplificadito. Factorizada la función. Ya factorizada y reescrita como fracción las primera y segunda derivadas. En el fondo solo había que aplicar los criterios teóricos y un poquito de cálculo. Y sumaba. Y esto sumado valía 30 puntos. Es decir, que sí tenía su buen puntaje. Separadito todo. Entonces, más o menos ese era el examen. Paro ahí. Suficiente. No sé si hay pregunta o lo dejo de esta forma. Nada más. Está pendiente de la entrega de la nota del examen 2. Debo terminar de revisar el resto. Los exámenes están revisados. Tarea 2. 3, perdón. Comprende un grupo de ejercicios para aplicar las fórmulas de derivada y la técnica de integración. ¿Qué es eso, derivada? Las técnicas de integración que se conoce como cambio de variable, que es la única que se ve en cálculo 1. Las demás técnicas que hay otras se ven en cálculo 2. Ejercicios varios que abarcan los temas del curso para aplicar las fórmulas y los procedimientos. Luego algunas aplicaciones, como esta, mire, le dicen que si tiene f de x, y igual a f de x, le dan la segunda derivada y le dan información de la primera derivada. Le piden la función original, sabiendo condiciones. Determine la función, esta es la función original. Si me dan la segunda derivada, me va a tocar integrar. La primera integral me lleva a f' y la segunda integral me lleva a la derivada. Aquí me va a tocar aplicar lo que le mostraba a usted. Con condiciones. Hay ecuaciones dadas, que la derivada en prima en cero es pi. Este es para calcular ciertos valores en el camino. Pero con esto me va a tocar integrar 2 veces a la respuesta. Aplicaciones también donde le dan algunos valores y aquí use ecuaciones. ¿Por qué estas son ecuaciones? Todas estas ecuaciones. Luego en contar parámetros, hay el valor de A, tal que se cumplan estas condiciones de área. Porque la integral al final, la integral definida, se puede usar para calcular áreas. Lo mismo aquí. Hay el valor de C, tal que el área de estas regiones sea la misma. Se encuentra el valor de C. Calcule el área de la región acotada por, es decir, área entre curvas. Para eso también se usa la integración. Es una aplicación de las integrales. Lo que pasa es que estas son integrales definidas ya. Hay dos tipos de integrales que se van a ver en este parcial. Integral indefinida, te las muestro aquí, son estas que llevan estos garabatos sin nada de argumentos en donde están los símbolos, e integral definida como esta, ¿no? Una integral que va desde hasta, parece el límite de integración, desde menos pi medio a pi medio. Otra integral definida del valor absoluto, lleva valor absoluto desde 1 a un cuarto. Estas se conocen como integrales definidas, pero la integral definida se puede utilizar siempre y cuando sepa encontrar la integral indefinida, es decir, que es una cadena. Primero, habrá preocupación por aprender reglas y técnicas de encontrar integrales indefinidas. Luego, vendrá una aplicación a utilizar lo anterior para encontrar integrales definidas. Solo es un teoremita que hay que usar ahí. Y va. Al final, aquí le agregué un poquito más. Le piden que grafique y calcule el área entre estas curvas. Vienen unas gráficas también ya dadas y nos piden que demos una fórmula o calculemos el área de estas regiones. También viene unos ejercicios para calcular área o integrales de funciones seccionadas, que esas no tienen reglas. Hay que seguir procedimiento y al final les agregué un par de ejercicios más. Agregué uno donde tenga que dibujar algunas áreas sencillas usted y calcule integrales. Otro que ya le doy la región y demás. Termina ahí. Son las aplicaciones. Eso sería todo. Como estoy con la hora, me falta un poquito, ¿verdad? Luego, las fórmulas de integración, les decía a ustedes, ya están explicadas una por una, que en ellas, vamos a ver hasta la fórmula 24 creo que era, eso lo vuelvo a recordar, y que la idea es utilizar fórmulas simples y fórmulas compuestas. Por ejemplo, en esta que ve X, usted en los parámetros, usted está en función de X, la función identidad, esta es la integral de una potencia, que es una de las fundamentales de la básica. Luego viene la integral de operaciones, pero están en X. Es decir, que estas son reglas simples. Este es operador, pero aquí ya no. Puede ver usted que el diferencial está en U y que la función, su variable es U. Esa U va a depender de X. Estas ya son reglas compuestas, todas ellas. Las más valiosas, como siempre, son reglas compuestas. Hay una diferencia en las funciones trigonométricas, porque también aquí se habla de fórmulas de integrales por tipo de funciones. En la trigonometría, normalmente sabemos nosotros que en las derivadas hay fórmulas para las 6 funciones trigonométricas, pero aquí en la integración hay un cambio. Sí hay para las 6 funciones trigonométricas, pero también vienen otras que no son las funciones, sino que operaciones. Viene una directa para la secante cuadrado, ¿no?
Esa integral de secante cuadrado da tangente cuadrado. Les voy a mostrar otras cosas más. Y tengo chance. Mire, aquí viene también producto. Este es un producto único. Solo se aplica si es secante por tangente. Y la respuesta es secante. Solo si es cosecante por cotangente. La integral de una tangente, una cotangente y demás. Luego vienen algo otras. Luego vienen unos que llevan raíces. Se ven como raras estas integrales. Estas integrales por lo general no se aprende por la forma a qué se integra, qué es el integrando, sino qué es lo que da como resultado. ¿Qué integral es aquella o cuál es el argumento que debe llevar una integral para que me dé un seno inverso? Te lo adelanto. Debe ser un 1 arriba, diferencial arriba si quiero, un 1, y abajo una raíz con un diferencial de una constante menos una expresión con variable al cuadrado. Lo mismo pasa con las demás. ¿Qué integral o qué debo integrar para que me dé una tangente inversa? Es decir, aquí están las condiciones que también se explica para que me dé una secante inversa. Es decir, que estas integrales, en realidad el objetivo es saber de dónde viene un seno inverso, una tangente inversa, una secante inversa. Son de que están en la fórmula. Listo. Luego, la técnica que es de cálculo 1, que es el cambio de variable, en realidad tiene que ver con la regla de la cadena. Lo que se está integrando es una función que está la derivada. Recuerde que u depende de x. Esto que está aquí es la derivada utilizando la regla de la cadena, que al final será la función primitiva más una constante. Pero en este material se nos muestra cómo se hace para pasar de esta expresión a una expresión sencilla. Los pasos están aquí, que el objetivo no es explicarlos todavía. Este señor hizo un buen trabajo ahí. Aquí vienen explicando, aquí están los pasos. Esto hay que aprenderlo sí o sí. En el camino yo explico esto, pero quito unos pasos, como por ejemplo este de despejar. Despeje para u y d de x. Estos despejes no son necesarios, yo los voy a explicar allá completo, están explicados. El cambio de variable y lo demás. Viene todo el proceso, que es pasar de una integral horrible a una integral sencillita y luego aplicar fórmula. Al final se debe rematar con las fórmulas de la lista y regresar a la variable original. Y empieza con un ejercicio particular que no estoy explicando porque no es el momento. Sigo. Por aquí creo que había algo más, déjenme ver. No, estas son otras cosas. Yo creo que está en el anterior. Quería mostrarles algo. Creo que sí, aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí el ejercicio. Debería haber una tablita aquí que es la anterior. Aquí está. Esta tabla parece interesante, me parece bastante interesante. ¿Por qué? Porque le van haciendo un recordatorio. Siempre que se integra, hay que tener en la cabeza siempre pendiente cómo se deriva. Si eso lo mantiene, le va a ser facilito integrar. Es más, estas fórmulas se pueden tener de esa manera también, hasta aprenderlas muy fácil. Aquí en esta tablita hay errores, pero tengo derivada. Esto era la derivada de una constante por una función, por la función identidad. Todos sabemos que es A. Y aquí lo que le están diciendo es cómo se integra esta constante. Es decir, voy a aplicar integral a ambos lados, pues. Si integro a la derecha, se mira la integral de A por D de X. La constante, igual que las derivadas, puede salir. Es la derivada por D de X. Aquí no debe ser A. Aquí le falta un X. Es decir, que llega a este. Pero eso es después. Aquí hay una comparación con errores, pero comparación al final. Y luego, sí vale la pena recordar, ¿dónde estoy? Perdido. Vale la pena recordar dos propiedades claves aquí. Hay que recordar entonces dos propiedades claves de la integración. Téngala siempre pendiente. Y es que la integración y la derivación son operaciones contrarias. Contrario. Aquí dicen, la integración es la inversa de la derivación. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo explico. Y la derivación es la inversa de la integración. Visto de esa manera es lo siguiente. Aquí estoy integrando una derivada. Esta es una derivada, dicho de manera explícita. Y estoy integrando con respecto a x. Esta integral elimina la derivada. Es como cuando usted aplica coseno del coseno inverso o coseno inverso de un coseno. Puede ver usted que está integrando una derivada, se perdió la derivada y me queda la función original. Quite solo el prima más la constante, porque está integrando. Siempre que integre esa constante va a estar ahí el resaca. Al revés, la derivada es la inversa de una integración. Si tenemos una integral cualquiera y le aplico la derivada con respecto a la misma variable, se elimina la integral con todo y me queda la función libre. Es decir, una derivada elimina una integral.
y una integral elimina una derivada. Eso es lo que están dando como inversa. Eso lo puedo aplicar. Eso lo puedo aplicar así. Mire. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la derivada de un seno? Acuérdenme. Coseno de X. Un coseno. Lo digo así a la ligera. Un coseno de X. Listo. Yo quiero averiguar cuál es la integral de un coseno. Entonces, integro aquí con respecto de X e integro allá con respecto de X. A la derecha me queda la integral de un coseno, pero aquí es la integral de un seno. Perdón, la integral de una derivada. ¿Y qué dice esta cosa? Que si usted integra una derivada, ¿qué hace? Se pierde todo. Entonces me queda, ¿estamos? Por esta propiedad, ¿eh? Tengo una derivada. La derivada se va a perder, con la diferencia que la derivada la llamé de X. En teoría, esto debería ser la integral de un coseno. Va por el seno. Y se los muestro aquí, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí fórmula. Vaya. Vamos a estar tal vez con esta raya que están aquí, miren. Ta. Aquí, miren. La integral de un coseno. ¿Qué es? El seno. Lo muestro también. ¿Dónde está? ¿En qué página estaba? Ahí no. ¿Y en esta? Tampoco. ¿Y en esta? Sí, aquí estaba. Así ve. Según la propiedad anterior, esta integral se pierde la derivada todo y me queda que aquí se libera el seno. Con la diferencia que se le agrega una constante. Y a la derecha me quedaría la integral de un coseno. Eso me está ayudando. No se puede aplicar necesariamente en todo, pero aquí sí. La integral de un coseno es el seno. Eso lo puedo ver, voy a borrar aquí en las fórmulas. Y ahí por lo menos por ahí me voy aprendiendo. Todo eso se los digo cuando les explico. ¿Me? Todo eso se los digo para que no les cueste aprenderlo. La integral de un coseno es un seno. Es decir, si yo conozco la derivada, tengo nociones también de la integral. Le busco la fórmula, ¿dónde están? Sigo hacia abajo. Yo creo que aquí también, porque aquí derivadas también. ¿O era arriba? No, creo que era arriba. No, aquí estamos a ver. Aquí lo que viene son ejercicios. Lo voy a mostrar aquí otro. Es decir, que este es bonito, al final es bonito también. Por ejemplo, aquí, miren. Vean ustedes esta fórmula. Y son fórmulas simples, que no veo U. Quiero saber cuál es la integral de un seno. Aquí dice que es menos coseno. ¿Por qué? Empecemos por la derivada de un coseno. Agarremos esta fórmula. 11. Para llegar a partir de aquí a esta fórmula que está a la derecha. Por eso las ponen al par, una con otra. Por eso están al par. Si usted sabe que esta es la derivada de un coseno, entonces integre aquí con respecto a X e integre allá con respecto a X. ¿Sí? Y aquí. Como esto es la integral de una derivada, se va a perder la integral con toda la expresión. Eso me quedaría coseno de X más C. Coseno de X más C. Pero aquí estaría la integral de menos el seno. Saca el signo menos de factor. Saca el mismo signo menos de la integral. Se escribe así. Este sería el seno de X de X. Y hasta ahorita lo que tendría es coseno más C. Miraría así, ¿eh? Ahora despeje, porque esta es una ecuación. Esta es una ecuación. Pasa el signo menos al otro lado. Le queda la integral del seno, pasando el signo menos, es menos la integral del coseno menos c. Lo que pasa como este es constante, aquí no se pone menos nunca. Una constante cualquiera, da lo mismo poner más que menos. De ahí viene que la integral de un seno es un coseno. Lo puedo ver de aquí. Si quiero la integral, por ejemplo, la integral de la secante cuadrado, integra aquí, pues, elimina ya la derivada. ¿Qué le queda? Esa tangente más c, pues. Si quiere la integral de la cosecante, esa integral, integre aquí, el signo menos lo va a pasar dividiendo al otro lado y quite esa derivada. La integral de cosecante cuadrado es menos la cotangente.
La integral de la secante por la tangente. Quite esa derivada de ahí. Secante. Se los muestro en la lista. Aquí está, ¿ves? Aquí, mire, esta que está aquí, mire, la integral de la secante cuadrado. Quite la derivada ya. Tangente más C. La integral de la cosecante cuadrado. Pasa este signo menos la cotangente está ahí, ¿no? Por eso en esta lista vienen al par. La integral de la secante por la tangente con respecto a X, solo quita la derivada, porque está la derivada, porque explica integral aquí, integral allá. Solo de integra los dos lados y va a tener la fórmula. La integral de la cosecante por la cotangente, pasa el signo menos para allá, es menos la cosecante, es lo que está aquí, ¿ve? Eso lo puede ir viendo allá. Decir que de eso, con lo que acaban de mostrar, con aquellas dos propiedades, se puede tener una idea de la fórmula, porque a veces se le va a olvidar, las reconoce rapidito. Igual que aquí, miren. Si yo quiero encontrar cuánto es la integral de 0, lo que haría en forma rutinaria es integrar aquí con respecto a X e integrar allá con respecto a X. Aquí me queda la integral de 0. No lo ponga a la izquierda, a la igualdad, ponga la igualdad a la derecha. Como esto es integrar la derivada, que ya estaba, se va a eliminar. ¿Qué me queda? C, esto que está aquí. Otra, la integral de la unidad integra aquí, integra ya con respecto a X, y aquí con respecto a X, que es el mismo diferencial, solo quite la integral. Quiere decir que la integral de la unidad debería ser X. Aquí dice 1, quita malo. Más C. Esa C siempre hay que agregarla. Otra, la integral de una constante cualquiera. Integra los dos lados, pues ya sabe derivar. Se elimina la derivada y ¿qué me queda? Quítalo de la izquierda. Me queda A por X. Aquí le falta la X. ¿no? Más la constante de integración. Pues eso es lo que más o menos le está diciendo cuando le ponen estas reglas juntas. Puedo tener una idea. Y no solo para eso. Yo creo que termina con la otra, sí. No solo para eso le va a servir para otras cosas más. Entonces, siempre hay que ir recordando las reglas de derivada que ya conoce para efectos de integración. No olvide que la integración y la derivada son procesos inversos. Termino ahí. ¿Preguntas?